Bueno, muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a dar inicio. Comentarles que, bueno, esperé de 9 a 9:15 para validar si algún estudiante se conectaba a la sesión. Entonces, a no tener asistencia, voy a grabar esta sesión, esta tutoría, viendo algunos aspectos importantes acerca de lo que son las transacciones, manejo de transacciones, seguridad, por si desean repasar la tutoría, ¿verdad? Todo lo relacionado con el proyecto número 3, que es el proyecto que continúa. Y entonces vamos a iniciar precisamente desde el punto principalmente de las transacciones. Muy bien, vamos a dar por acá inicio la presentación. Muy bien, pues como lo vemos aquí en la agenda, lo que teníamos preparado para hoy, para la tutoría número 3, era ver algunos aspectos de resolución del proyecto número 2. Bueno, en vista de que no se van a formular consultas relacionadas con el proyecto número 2, entonces vamos a ver algunos temas importantes. Precisamente los temas que vamos a cubrir son las transacciones, eh, tipo rollback, commit, procedimientos almacenados, triggers. También, bueno, lo que son tecnologías de acceso y seguridad, prácticamente que esos son los puntos que se abarcan para el proyecto número 3. Y vamos a ver algunos tópicos relacionados con el proyecto número 3 también. Entonces vamos a ir de una vez precisamente al manejo de transacciones. Quisiera ver tal vez algunos temas importantes relacionados con el tema de transacciones, esas tecnologías de acceso y seguridad. Entonces vamos a presentar por acá. Muy bien, aquí vamos a ver conceptos ACID, concurrencia y recuperación de datos, para ver cómo es que las bases de datos, los motores de base de datos permiten precisamente manejar el tema de transacciones, permitiendo que las transacciones se puedan realizar, ¿verdad? De forma tanto aislada como bloqueadas. Esto permite que o más bien estos algoritmos o estas funcionalidades permite que los motores de base de datos puedan recibir transacciones y determinar cuándo una transacción, ¿verdad? Debe bloquear una tabla, o debe bloquear una serie también de registros, independientemente de la transacción que se esté realizando. Por eso es importante ver el tema de ACID, que ahorita vamos a ver qué significa. Tecnologías de acceso. Bueno, esto es importante porque ustedes como ingenieros en sistemas, pues también programan y es importante ver los tipos de arquitectura: web, frontend, backend y desarrollo RAD, y la seguridad en cuanto a amenazas, medidas de control y cifrado y privacidad. Bueno, las transacciones en las bases de datos, como ya lo mencioné, maneja todo lo que es el control de concurrencia. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacen los motores de base de datos para manejar la concurrencia cuando tienen cientos o miles de personas tratando de acceder, consultar, manipular, actualizar la información y darle atención a todos los usuarios? Pues precisamente por eso es que existen las transacciones, que es una serie de condiciones, es una serie de posibilidades y características que manejan las bases de datos
y que pues esto es propietario, ¿verdad? De los motores, ¿verdad? Cuando hablamos de un motor es, por ejemplo, la diferencia o las características que ofrece un motor es la diferencia que tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos Excel a un, a una base de datos, como por ejemplo SQL Server, MySQL, Oracle, ¿verdad? Entre otras. Esas posibilidades son los que hacen los motores o los sistemas gestores de base de datos, pues específicos, peculiares y especiales para que las transacciones se puedan llevar a cabo. Por aquí tenemos control de concurrencia, seriabilidad y sistemas de recuperación para garantizar la integridad. Esto es parte de la unidad número 6 que estamos viendo la temática. Bueno, el concepto de transacción, que es una unidad lógica de ejecución que accede y posiblemente actualiza elementos de datos. ¿Ok? Esta unidad de ejecución tiene prácticamente tres partes que son esenciales, tienen que existir. El begin trans, que da el inicio de la unidad lógica. Recordemos que cuando nosotros ponemos begin trans, lo que estamos diciendo es que este bloque de ejecución, este bloque de sentencias, queries, consultas que vamos a hacer, que se encuentra dentro del bloque de begin trans, va a ser controlado como una unidad lógica, ¿verdad? En el sentido de que o se ejecuta del todo o no se ejecuta. Esto es precisamente para garantizar la funcionalidad de la base de datos, para garantizar la consistencia de la información, ¿verdad? Porque un motor no puede darse el lujo de decir, bueno, venía una transacción de actualización o venía un query de actualización, no se le atendió, ¿verdad? No se pasó algo con la solicitud y el usuario cree que sí se le actualizó la información, ¿verdad? O el sistema cree que sí aplicó la actualización y luego, pues, con la sorpresa de que no lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasó un error, pasó una inconsistencia. Pueden pasar muchas cosas cuando se hace una actualización, cuando se hace un borrado, cuando se hace una inserción, una lectura. Entonces, todo lo que se encuentra dentro de un bloque Begin Trans es lo que para un motor consiste en una unidad lógica. El commit es el almacenamiento definitivo de cambios, o sea, cuando no hay ningún error, cuando toda la unidad lógica de ejecución se permitió poder ejecutarse, entonces precisamente el commit lo que hace es ya registrar, ¿verdad? Y dar por terminada la transacción. Y el rollback sucede precisamente cuando podemos controlar los errores. El rollback es cuando, por ejemplo, a nivel de código, ¿verdad? A nivel de la transacción, sucede un error. Un error puede haber sido un error controlado o no controlado. Y ahí pues permite que para asegurar la integridad y la seguridad de la información, hacer un rollback, que es volverlo al estado inicial de cómo estaba. Eso es una de las capacidades que, como les decía, pertenecen a los motores de base de datos, ¿verdad? Que tienen pues ya una serie de programación por dentro, ¿verdad? Una serie de código que les permite realmente hacer este tipo de cosas, que no lo hace, por ejemplo, algunos otros sistemas que manejan información. Por eso es tan importante cuando tenemos que tomar la decisión si manejamos la información con otro tipo de almacenamiento, a que lo hagamos con una base de datos que permita hacer este tipo de cosas. Me refiero a lo que es el manejo de transacciones. Como les decía, estaban las propiedades ACID, que es atomicidad, la A de atomicidad, la C de consistencia, la I de insolation o lo que es aislamiento, era en español, y durabilidad, ¿verdad? Esa es la D de durabilidad. Ok, precisamente cuando hablamos de atomicidad, es que la operación se hace todo o nada. Si falla, la base de datos debe volver al estado inicial antes de que la transacción sucediera, como si no hubiese pasado nada, ¿verdad? Eso es atomicidad, o todo o nada. Consistencia es que cualquier transacción lleva a la base de datos a un estado válido a otro. O sea, precisamente si
la información, si el esquema de base de datos, si las tablas, pues se encuentran pues en mínimo en una tercera forma normal. Si existen relaciones, si existe consistencia en la información, pues precisamente eso es lo que va a suceder, que se va a mantener los datos consistentes. Y el aislamiento se refiere a la ejecución concurrente que garantiza que las transacciones sean independientes. En el aislamiento es donde precisamente vienen conceptos de bloqueo. Cuando, cuando hay, por ejemplo, una actualización de un registro en la base de datos de una tabla, eh, automáticamente el sistema bloquea cualquier intento de actualización sobre ese mismo registro si ya una transacción lo tiene ocupado o lo va a tener ocupado. Y eso es obviamente por manejo de colas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una transacción que se genera y quiere actualizar un registro y hay otra que también quiere actualizar sobre ese mismo registro en la base de datos, entonces lo que sucede es un bloqueo y trata de ejecutar la primera transacción y en la cola, ¿verdad? De las transacciones que se deben, que se tienen que ejecutar, continúa la siguiente, realiza la actualización, pero de forma consistente, porque ya la primera transacción sucedió gracias a que en ese momento sucedió un bloqueo y no permitió que la segunda transacción que quería modificar el mismo registro aconteciera. Entonces eso es lo que llamamos aislamiento. Y durabilidad se refiere a los cambios persistentes que incluso ante fallas eléctricas o del sistema siempre se van a realizar, siempre se van a poder llevar a cabo. ¿Ok? El control de concurrencia, como les decía, tiene que ver mucho con el tema de las transacciones. ¿Por qué? Porque la estrategia de bloqueo es que precisamente evita que otras transacciones modifiquen datos que están siendo procesados para garantizar la integridad, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si exactamente en el mismo milisegundo hay dos transacciones que quieren modificar, alterar un registro de una tabla, de una base de datos, pues precisamente de forma automatizada, de forma automática sucede un bloqueo, ¿verdad? Eso es una característica de un motor de base de datos que permite bloquear esa transacción para que no ocurra ninguna actualización en el mismo momento y se vea comprometida la integridad de la información. Y luego tenemos el gestor de bloqueos, que es precisamente vamos a ver, podemos decirle que es un sistema que funciona paralelamente al motor de la base de datos. Este gestor de bloqueos es el encargado de conceder o detener bloqueos basándose en conflictos y estado de esperas. Lo que le llamaba ahorita, lo que les mencionaba, lo que es el tema de colas. Métodos de bloqueo. Aquí está el bloqueo compartido. Permite la lectura del registro, pero impide su modificación por otras transacciones. ¿Verdad? Cuando hay un bloqueo compartido, la lectura del registro es permitida, pero no permite su modificación. El bloqueo exclusivo permite tanto como leer y modificar, y ninguna otra transacción puede acceder al dato. O sea, el bloqueo exclusivo es, no importa si estoy haciendo una operación de lectura o una operación de actualización, no me permite porque está aplicándose un bloqueo exclusivo y bloqueos en dos fases. Se divide en fase de crecimiento, obtención y de crecimiento, liberación. Ok, vamos a ver por acá. Dale un segundito, por favor.
Muy bien. Luego también tenemos otros tipos de algoritmos que permiten lo que son los interbloqueos, que ocurre cuando las transacciones se esperan mutuamente y ninguna puede avanzar. Bueno, precisamente esto es lo que se trata de evitar. La prevención es, se asegura que el sistema nunca llegue a ese estado, ¿verdad? Obviamente, pues la gestión del motor o el trabajo del motor va a hacer que más bien no lleguemos a esos bloqueos internos. Y la detección y recuperación permite el estado, pero se supera mediante técnicas específicas. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es que llegue el punto en donde una transacción bloquea a otra, y esa misma otra transacción bloquea la anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Es un bloqueo mutuo, y precisamente ahí lo que se logra, o lo que no se, lo que, vamos a ver, lo que daría es que la transacción dura en realizarse, lleva pues obviamente a un tiempo, ¿verdad? En donde precisamente se detecta de que no pasa nada con la transacción y alguna de las dos debe ocurrir o ninguna de las dos ocurre. Entonces, para el usuario es transparente. Él simplemente vería, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué está tardando tanto la transacción? ¿Por qué no me dice que la actualización fue realizada, o que el registro fue guardado exitosamente, ¿verdad? Lo que normalmente sucede en los sistemas. Pues ahí es donde precisamente el motor está trabajando por detrás y está tratando de solventar el tema de un interbloqueo. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es que se lleve a un deadlock, que es un ciclo de espera circular que tiene todo el procesamiento. Habrá un momento que pasa, ¿verdad? Y al usuario le dirá, bueno, no se pudo realizar la transacción. Y al otro usuario que estaba esperando también que se hiciera la actualización, le va a mostrar el mismo mensaje. El motor de la base de datos va a tratar de solucionar eso, y posiblemente ni ejecute ni la una ni la otra transacción, ¿verdad? Porque si las dos empezaron a bloquearse entre sí, pues eso es precisamente lo que se intenta evitar. Bueno, ya para lo que es el tema de protocolos avanzados, por ejemplo, marcas temporales, para determinar el orden de las ejecuciones, o sea, la secuencialidad de las transacciones, marcar una transacción con estas marcas temporales para ver quién es el que entra de primero, la validación, que es la fase de lectura, validación y de escritura, para asegurar la secuencialidad sin conflictos, y la multiversión, para cada operación de escritura sea una nueva versión de los datos para lectura concurrente. Bueno, esos son algunos, como decir, sí, protocolos avanzados. Y la clasificación de fallos: tenemos fallo en la transacción, que son errores lógicos, de entradas incorrectas, desbordamientos o interbloqueos. Eso sucede a nivel de transacción. Caída del sistema, bueno, es cuando falla el hardware, son errores del sistema operativo o caída en la base de datos. Y fallo del disco, son daños físicos, eh, corrientes eléctricas inadecuadas o averías estructurales. O sea, cualquiera de esos puede pasar, ¿ah? En algunas de ellas, las más graves, podría ser lo que es fallo de disco y caída de sistema. Sin embargo, pues sabemos que si tenemos un esquema de RAID, o sea, de arrays de discos, entonces en ese caso, si falló un disco, pues siempre hay uno de backup. Pues ahí el administrador del servidor se da cuenta, ¿verdad? Por medio de un aviso de que un disco está fallando, entonces lo que hace es reemplazar el disco por otro, y todo sucede sin mayor novedad. Cuando se maneja los discos, los arreglos de discos por RAID, ¿verdad? Que son, pues, es una tecnología que permite recuperación ante fallos físicos de discos. Y la caída del sistema, que eso sí es tal vez un poquito más grave, tal vez de los tres, porque ahí tenemos, bueno, ya fallas de hardware o del sistema operativo que hace que la base de datos se caiga. Y el más común, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo precisamente en esta sesión, que son los fallos en las transacciones. O sea, cuando hay errores lógicos,
cuando hay una entrada incorrecta, ¿verdad? Todo eso pues permite, gracias al control de transacciones, poder ser resuelto. Cuando hay desbordamiento o interbloqueo, ahí es cuando ya, vamos a ver, interactúa el motor para poder solucionar este tipo de cosas. Muy bien, tecnología de acceso a datos, interfaces de usuario. Estamos hablando aquí de interfaces de usuarios, fundamentos de desarrollo en web, ¿verdad? Arquitectura. Aquí vamos a hablar de backend y frontend. El frontend, pues, es orientado al cliente con interfaces, formularios y lenguajes como HTML, ¿verdad? Ustedes comúnmente conocen, bueno, todo lo que el cliente o el usuario final ve, la parte de interfaz gráfica, y el backend es toda la parte de la lógica de negocios que hay detrás, ¿verdad? Y incluyéndose lo que es el acceso a la base de datos. Y ahí pues procesa todas las peticiones y gestiona la persistencia. Normalmente cuando vayamos a programar, casi siempre se hace como mínimo utilizando estas tres capas. Para lo que es cuando utilizamos información, tenemos la capa de presentación, que es la interfaz gráfica, que ya sea una página web, HTML o cualquier otra interfaz. La lógica de negocio, que son las reglas que validan el flujo de los datos. Y el acceso a los datos, que es precisamente el procesamiento y manipulación de la base de datos. Entonces podemos verlo aquí en el gráfico a la derecha. Tenemos la capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de datos. La de presentación, como ya vimos, es todo lo que está de cara al usuario. La de aplicación es donde está toda la lógica de negocio, toda la lógica de aplicación, la programación como tal. Aplicaciones a nivel de servidor. Y la capa de datos, pues obviamente constituye todo lo que es el motor de la base de datos, ¿verdad? Cómo están dispuestos los esquemas de base de datos y cómo se acceden ellos a través de la capa de aplicación. Y cómo son presentados después, gracias a la capa de aplicación, al usuario final. Entonces vean que por eso es que se define siempre una arquitectura de tres niveles o una arquitectura de tres capas cuando programamos, ¿verdad? En cuanto al tema de seguridad de base de datos, vamos a ver cómo existen medidas de control para garantizar disponibilidad y confidencialidad e integridad de la información. Hay amenazas principales, sabemos que pues cada día que pasa pues hay más ataques, ¿verdad? Más con también el tema de, de que la inteligencia artificial permite programar también, pues permite programar algunos sistemas o algunas aplicaciones, ¿verdad? Que lo que intentan es obtener información de forma indebida. Pues tenemos que tener en cuenta siempre esto, ¿verdad? Que el SQL injection o la inyección SQL es lo que llamamos inserción de código malicioso en cadenas SQL válidas para ejecutar comandos no autorizados. Por ejemplo, que dentro de una consulta select eh, se le permita inyectar una instrucción de borrado. Eso pues hay que saberlo manejar, controlar y securizar al momento en que desarrollamos. Por eso es que ustedes no solamente conocen la capa de programación, o sea, o el nivel de programación, sino también el nivel de manejo de base de datos para que ustedes puedan prevenir este tipo de cosas. Bueno, está el cross-site scripting, que es inyección de scripts maliciosos, puede ser en JavaScript o en Flash, en aplicaciones web socializadas con otros usuarios. Entonces aquí hay las amenazas, las siete, o más, siete frecuentes o comunes amenazas de seguridad
que suceden en sistemas web. Está el phishing, el ransomware, SQL injection, como ya vimos, virus y gusanos y sistemas espías. Ok, tenemos también transacción de datos en las medidas de seguridad. Gracias al cifrado, las transacciones de datos, contraseñas, tarjetas para que sean legibles sin la clave. La autenticación, verificación de identidad mediante contraseñas cifradas y monitoreo de red. Y la auditoría, registro de inserción de cambios y borrados. Estas son las medidas de seguridad que se pueden establecer, tanto a nivel de base de datos como a nivel de aplicaciones. La privacidad y el cifrado, bueno, ese es el uso de algoritmos avanzados como AES, Blowfish, Serpent para proteger datos sensibles. Aquí lo que hace es protección de identificación personal, tratados de confidencialidad, uso de firmas y certificados digitales. Y ya vamos a ver, entonces vamos a entrar aquí, ya que conocemos la importancia de lo que permite las transacciones, manejo de la información, la integridad, la seguridad de la información y de la propia base de datos. Entonces vamos a dar inicio con algunos ejercicios de transacciones. Igualmente aplicando el ejemplo de la biblioteca, como hemos venido aplicando en las últimas tutorías, en un sistema de biblioteca, ¿verdad? Que tenemos pues igual manera integridad referencial, tenemos tenemos llaves foráneas, tenemos las relaciones, cardinalidad, todo lo que ya hemos visto hasta la fecha. Entonces imaginemos que un usuario intenta registrar un préstamo, pero se equivoca de libro. Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso pase? Bueno, aquí estamos. Iniciamos la transacción. Decimos, vamos a usar la biblioteca DB. Iniciamos la transacción. Vean que estamos diciéndole Start Transaction. Luego insertamos un préstamo erróneo. Vamos a decir, bueno, vamos a insertar préstamo en la tabla préstamo, libro ID, lector ID, fecha préstamo y estado. Y ponemos los valores. 1,9, date y el estado activo. Entonces el estudiante nota que el libro ID era el 2 y no el 1. Consultamos para ver que el dato existe temporalmente. Y vean que estamos hablando temporalmente. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos hablando es de que no se va a ejecutar la transacción directamente en la tabla, ¿verdad? Sino que se va a estar ejecutando en un ambiente temporal, por decirlo de alguna manera, este, y aplicamos el rollback para deshacer el cambio y comprobamos que el registro desapareció. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ver que precisamente esto nos permite poder, sin tener que borrar la información, sin tener que ingresar a la tabla, seleccionar el registro y borrarlo, con solamente un rollback, lo que estamos diciendo es que deshaga lo que hizo. Obviamente, para que esto suceda, el motor de la base de datos debe llevar un registro hiper detallado de lo que se está haciendo por cada vez que se inicia una transacción. ¿Para qué? Para que, para que permita deshacer todo lo que se ha hecho dentro del bloque transaction. Por eso es que el uso de transaction es tan poderoso al mismo tiempo y permite pues asegurar esa integridad referencial de la información, integridad de la información que se encuentra almacenada en las tablas, porque imagínense que es que no pongamos esa primera instrucción que dice Start Transaction y hagamos ese insert, consultemos y hagamos rollback, ¿verdad? O queramos decir, bueno, no, me equivoqué, ¿ahora qué hago? Bueno, ahí tengo que ir al registro, localizarlo y borrarlo. Entonces lo que él haría es precisamente deshacer esa transacción. No tenemos que hacerlo manualmente. Entonces aquí le llamamos el arrepentimiento, el uso de rollback.
Vamos a ver estos ejemplos en concreto por medio de unos scripts de ejecución que tengo por acá. Muy bien, vamos a iniciar el Workbench con nuestra tabla biblioteca. Manera de ejemplo, de demo. Vamos a hacer un query y vamos a consultar, en este caso, como lo que vamos a ejecutar es sobre la tabla préstamos, vamos a abrir el contenido de la tabla préstamos, o al menos vamos a ver qué es lo que tiene la tabla préstamos. Y aquí nos dice, ¿verdad? Una serie de libros que se encuentran prestados en este momento, o el estado, ¿verdad? Algunos ya están devueltos, otros activos. Y entonces lo que viene a continuación es precisamente ejecutar este script para ver qué es lo que pasa. Vamos a decirle acá, importante, decirle que use la base de biblioteca de B, inicie la transacción, insertamos un préstamo erróneo, vamos a insertar el préstamo con el libro ID 1, lector ID 9, y le vamos a decir activo. El usuario nota que el libro era el 2 y no el 1, o sea que el libro ID no es el 1 sino el 2. Entonces, lo que va aquí es seleccionar, selecciona todos los campos de la tabla préstamos donde el libro ID sea igual a 9, aplica el rollback para deshacer el cambio y comprobamos que el registro 9 desapareció. Veamos que no exista lector ID 9. Aquí tenemos lector ID 9, por ejemplo, pero con el libro ID 9. ¿Ok? Vamos a ver qué otro. Aquí hay uno que es, bueno, lector ID 9 con el libro ID 1. Podemos tal vez modificar un poco aquí el script para que inserte otro ejemplo. Ya tenemos insertado ese registro, ¿verdad? Lector ID 9 con el libro ID 1. Vamos a decirle lector ID 10 con el libro 1. Ese si no lo tenemos. Entonces vamos a insertarlo por acá. Lector ID 10 con el libro 1. Entonces tenemos para que esto funcione, obviamente tenemos que ejecutar todo, ¿verdad? Entonces, no debería existir en este momento, si yo ejecuto todo este bloque de script o de todo este query, no debería haber, o más bien no debería, corregirlo aquí, no debería insertar el libro, el lector ID 10 con el libro 1, no debería existir en la tabla. En este momento no existe. No existe el lector ID 10 con libro ID 1. Si lo vemos por acá, vamos a hacer una pequeña revisión nuevamente. No, no existe. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es insertar lector ID 10 con libro ID 1. El rollback lo que va a hacer es deshacer la inserción y por consiguiente no debería existir, como vuelvo y repito, no debería existir esa transacción. Entonces voy a ejecutar esto por acá. Ajá. Si ustedes ven, lo que hizo, lo que hizo aquí fue nada más decirme al final
que sí existía un lector ID 10 con el libro ID 10, pero en este momento no debería existir. Si yo vuelvo y ejecuto este query, no debería existir en ningún registro un libro, un lector ID 10 con el libro 1. ¿Por qué? Porque hizo el rollback. Lo insertamos y lo echamos para atrás. Echamos para atrás esa transacción. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona esto? Porque en realidad no pasó nada. Si aquí, por ejemplo, hubiese puesto un commit justo después de esto, ahí sí ya no hay marcha atrás. Ahí sí pongo commit, definitivamente no hay marcha atrás. Ya ahí lo que hace es ejecutar precisamente esa transacción y guardarla definitivamente en la tabla. Entonces, por más que yo quisiera haber echado para atrás eso, no lo va a poder hacer. ¿Verdad? Se queda ahí grabada ya este, definitivamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos permite, vamos con este primer ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver en el segundo ejemplo. Vamos a ver en este segundo ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. Aquí está la presentación. Ya vamos a mostrar. Ok, continuamos aquí con la presentación, con la siguiente transacción, con el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Vean aquí en este ejemplo. Vamos a hacer una confirmación de datos por medio del uso commit. Cuando todo es correcto, sellamos la operación. Como aquí lo dice literalmente es sellar la operación. Vamos a hacer otra que dice, bueno, que update lectores. eh, Dice que cambie la dirección, póngale costado este del Parque Guadalupe, donde lector ID dice igual a 9. Todo está correcto, guardamos permanentemente y eso pues básicamente lo que va a hacer es esa actualización. Vean que en realidad lo importante siempre aquí es poder iniciar con un start transaction. Luego, podemos aplicar un rollback y un commit, que eso es lo que vamos a ver más específicamente, cómo aplicamos un rollback o un commit.
independientemente. Si manejamos un error, aplicamos un rollback y cuando ya estamos completamente seguros o cuando ya tenemos una sección donde sabemos que sí corresponde a la ejecución correcta, llevamos a cabo un commit. Pero en este caso, veamos que en este ejemplo sencillo, lo que hace simplemente es registrar o sellar la transacción. Vamos a verlo aquí también. Precisamente, vamos a verlo por acá. Vamos a Start Transaction. Vamos a copiarlo. Vamos a generar un nuevo script para que lo veamos. Ok, aquí está. Inicio de transacción. Actualizamos la dirección de un lector. Entonces actualice la tabla lectores. Coloque dirección. Póngale este literal. Costado este del Parque Guadalupe. Donde lector ID sea igual a 9. Todo está correcto. Guardamos permanentemente. Y hacemos aquí una lectura, ¿verdad? De la tabla lectores donde el lector ID dice igual a 9. Vamos a ejecutar todo esto. Entonces ya vean que ya sucedió aquí arriba. El lector ID dice igual a 9, le colocó esta dirección y ya quedó completamente sellado en la tabla, ¿verdad? De la base de datos. Otro ejemplo que podemos ver por acá, en la presentación es donde hacemos el uso ya de la lógica de la transacción, porque antes en la penúltima y en la última transacción que ejecutamos, ¿qué hicimos? Teníamos un begin trans o start transaction, ¿verdad? Y aplicamos un rollback o un commit, pero lo importante y lo poderoso de este bloque de transacción es poder combinar ambas, o sea, poder combinar el begin trans con el rollback y el commit y manejar errores. Porque lo que vamos a decirle ahorita con esta transacción es que maneje el error de cualquier error que pueda darse, cualquier SQL exception, ahorita lo vamos a ver qué es, y cualquier error que detecte el motor lo va a interpretar, ¿verdad? Le va a tirar un mensaje de error al usuario, al usuario que maneja la base de datos, y va a echar todo para atrás. O sea, no va a hacer el commit, sino que lo que va a hacer es precisamente echar toda la actualización de lo que hicimos, eh, devolverla completamente. Por eso se llama rollback, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta transacción aplicada. Bueno, es una creación de un procedimiento almacenado, ¿verdad? Vamos a crear este procedimiento almacenado. Recordémonos siempre de utilizar delimiter para que la sintaxis del SQL no me diga que hay errores, ¿verdad? Porque estamos usando puntos y comas, primero aquí a nivel del begin end del store procedure y también al final del delimitador. Entonces, por eso siempre usamos delimiter, para que no vayamos a tener problemas de mala sintaxis o interpretación incorrecta de sintaxis incorrecta. Valga la redundancia. Entonces, vamos a ver si tenemos ese store procedure nada más. Vamos a darle a actualizar. Ajá, registra préstamo seguro. Vamos a borrarlo porque aquí ya está presente. Voy a darle un drop. Vamos a borrar. Ya me borré el store procedure. Y vamos a crearlo nuevamente. Importante. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos, entonces, dame un segundo. Voy a presentarles. Em,
Aquí tenemos el siguiente store procedures, como les había mencionado, en donde creamos un procedimiento almacenado y lo que recibe este procedimiento almacenado son libro ID y lector ID. Y aquí vamos a declarar el manejador de errores, que se llama el SQL Exception Handler, que atrapa cualquier error. Entonces lo definimos y si atrapara cualquier error, lo que vamos a hacer es un rollback. Aquí vamos a devolvernos para que precisamente pueda deshacer todo lo que hacemos con el Store Procedure. Esto es muy poderoso porque vean que en el Store Procedure podemos hacer un montón de cosas. Ustedes han visto que es como ya desarrollar código. Código podemos programar, usar uso de variables constantes, hacer varias queries, varias inserciones, varias actualizaciones. Y vean que todo lo que definamos aquí, todo lo que hayamos hecho, el motor lleva un registro precisamente de todos los pasos que se hacen dentro del procedimiento almacenado. Y cuando detecta un error, todos esos pasos realizados los va a echar para atrás. Entonces, podemos hacer un montón de cosas y todas esas cosas las va a echar para atrás si un error ha sido detectado. Entonces, aquí lo importante es siempre declarar cómo se va a manejar el error, qué mensaje le va a decir al usuario cuando detecta un error. Y aparte de eso, cuando inicia transacción, se verifica que el libro existe. eh, y si no existe, esto disparará error si no existe por la llave foránea. Entonces, insertar en la tabla préstamos estos valores. Y si llega hasta acá, es porque todo está correcto. Y hace una selección, y hace un mensaje o tira un mensaje al usuario que diga préstamo registrado exitosamente. Entonces vamos a ejecutar esto para que cree el procedimiento almacenado. Voy a limpiar acá. Ok, pues aquí me acaba de dar error porque ya lo creo exactamente. Vamos a verlo. Aquí está. Registrar préstamo seguro. Listo, ya está acá. Entonces lo que vamos a hacer ahorita a continuación es llamar ese préstamo. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, con call. Como ya hemos visto, vamos a registramos un préstamo para lector ID lector 1, libro 5. Vamos a ver qué pasa, si nos da bien o nos da un error. Vamos a correr solo esta sección de código. Y nos dio que sí, que todo está bien. Préstamo registrado exitosamente, ¿lo ven? ¿Qué pasa con a nivel de programación? Yo tomaría lo que me está devolviendo el store procedure, en este caso, el mensaje. Y eso es lo que le enviaría al usuario, ¿verdad? Del aplicativo, que se realizó el préstamo exitosamente. Pero ¿qué pasaría si tratamos de registrar un, libro que no existe, como en este caso? Vamos a hacerlo por acá. Intentamos registrar un libro que no existe, por ejemplo, el libro 999. Vamos a pegarlo por acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. Intentamos registrar un libro que no existe y vamos a manejar el exit handle. Debería atrapar el error del foreign key y hacer el rollback. Vamos a ver si es cierto. Vean que error detectado, la transacción ha sido revertida. Entonces nunca realizó el insert. Y aquí como les decía, es muy poderoso porque la, la transacción o las transacciones que tenemos registradas o que realizamos dentro del Store Procedure
procedures van a ser devueltos, van a aplicarse el rollback. Ok, vamos con otro ejemplo. Aquí en la presentación. Bueno, aquí tenemos la ejecución de las transacciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, aquí pasó lo que vimos ahora en la teoría, que se llama aislamiento. Mientras la transacción está abierta antes del commit, otros usuarios no verán los cambios. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque en este momento, mientras no suceda el commit, no va a haber cambios, no va a haber cambios en la tabla donde estamos tratando de hacer el cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que si una transacción, una inserción o una actualización o un borrado, lo que sea, está dentro de un bloque de begin trans o start transaction, eh, si yo como usuario o otra persona quiere acceder a esa información, va a ver los registros viejos, por decirlo así. Hasta que suceda el commit es donde realmente se sella o se registra toda la transacción o se registra los cambios. Entonces, el tema de aislamiento, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que aquí antes del commit, los otros usuarios que accedan a la tabla, pues obviamente van a ver la información antes de la actualización, inclusive, o de la inserción. Variables del sistema se pueden utilizar set autocommit 0 al inicio de la sesión para obligarse a usar commit en cada instrucción de ML. Bueno, eso es para poder ajustar la ejecución y que tengamos que usar este commit para poder registrarlo. Si no usamos commit, entonces no, por más que hagamos actualizaciones y las hagamos directamente en las tablas, no las vamos a dar, no las vamos a ver reflejadas hasta que suceda un commit explícitamente puesto. ¿Ok? Entonces, esto es el ejemplo de ejecución. Vamos a ver, por ejemplo, en un trigger, ¿verdad? Ahora que acabamos de ver fue un store procedure. Ahora vamos a verlo aplicado en un trigger. Antes de crear el trigger, inicializamos el inventario de todos los libros. Bueno, vamos a agregar la columna de stock con un valor inicial de 5 para todos. Esa es en la tabla libros. Decirle cuánta cantidad de libros existe. Entonces ahí lo que hacía es agregar una columna eh, en en la tabla libros y verificamos el estado inicial. Vamos a hacer esto y luego el trigger lo que va a hacer es, después de cada insert en la tabla préstamos, para cada registro actualice libros, colocando cantidad de libros menos uno, donde el libro sea igual a new libro. Bueno, de libro ID sea igual a new punto libro ID. ¿Ok? Este trigger lo que se va a hacer es disparar automáticamente cada vez que se inserte un registro en préstamos. Y cada vez que se inserte un registro en préstamos, entonces el stock de ese libro tiene que disminuir en uno. Por eso aquí le está poniendo cantidad disponible menos uno. En este caso, cantidad disponible es igual a cantidad disponible menos uno y lo va a registrar. ¿Ok? Eso es en el caso de un trigger. Vamos a verlo por acá. Vamos a verlo directamente en SQL Workbench. Vamos a ver si en la tabla libros ya existe, qué columnas existe, cantidad disponible. Vamos a ver si en este caso lo podemos editar. Vamos a tener que hacer un alter table para borrarme ese campito.
Un segundo aquí. Vamos a hacer un alter table para borrarnos esa columna de la base de datos. Vamos a hacer un nuevo query. Vamos a hacer un drop column, cantidad disponible. Listo, ahí ya se borró esa columna. Hay que tener cuidado siempre con los drops, ¿verdad? Para que no vayamos a... Ok, aquí ya entonces nos damos cuenta que ya en el libro no existe esa cantidad de libros disponibles. Ok, vamos a quitar esto. Cantidad disponible ya no existe. Esto es para poder ejecutar la sintaxis completa del query, del ejemplo. Entonces agregamos la columna stock y verificamos el estado inicial de cada libro. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a alterar nuevamente la tabla libros. La borré para poder hacer todo el ejemplo completo, ¿verdad? Y agregamos la columna cantidad disponible y el valor por defecto va a ser de 5. Y luego hacemos un select de la tabla libros para ver que todo esté correcto. Y en efecto, ¿verdad? Hicimos el alter table y vemos que ahora cantidad disponible para cada libro son de 5 unidades. 5 libros en stock. Entonces, ahora vamos a hacer otro query donde incluimos el trigger como vimos, bueno, el trigger es un disparador. El trigger, a diferencia de los store procedures y las funciones que se programan de forma aislada, o sea, independientes, los triggers, funcionan a nivel de tabla. O sea, no existen triggers que funcionen para todas las tablas, sino que son específicos para cada tabla. Entonces, ahora vamos a ver que el trigger que llama descontar stock de préstamos, vamos a ver si existe en la tabla libros, porque el trigger, recuerden que sucede a nivel de tabla. Entonces vamos a verlos por acá. Aquí está la tabla libros y ya que adentro tiene que ver, vamos a darle refrescar. El trigger para la tabla libros no existe. Entonces esto lo va a crear precisamente. Vamos a ejecutar toda esta sección de código. Me dice que ya existe. Vamos a ver. ¿Dónde es que está? Perdón, para préstamos. Sí, es que aquí está creándolo para préstamos, ¿verdad? No para, ahora sí me lo puedo borrar por acá. Vamos a tener que actualizar. Préstamos, aquí está. Este es el que tenemos que eliminar. Vamos a ver. Está en la tabla de préstamos. Bueno, vamos a aprovechar que ya está listo. Quería borrarme el trigger, pero mejor dejémoslo. Ok, aquí está. Vamos a crear. Ya el trigger pues ya está hecho. El trigger lo que hace es actualiza libros y pone la cantidad de libros disponibles es igual a cantidad de libros disponibles menos uno.
Y aquí lo que hace es donde el libro ID sea igual a new.libroid. ¿Qué es el tema de new? Por ejemplo, cuando estamos new o old de viejo o new de nuevo, lo que estamos diciendo es que aquí lo que estamos diciéndole es que la inserción, perdón, la actualización que está haciendo es sobre el libro ID que se encuentra ejecutándose. Vamos a verlo aquí, precisamente. Cuando hacemos un update, veámoslo aquí en la tabla. Se inserte un nuevo registro en la tabla préstamos. Entonces aquí van para cuando suceda una nueva inserción en la tabla préstamos, el trigger va a disminuir la cantidad de libros. Vamos a ver si teníamos un store procedure que almacenara en la tabla préstamos. Vamos a verlo por aquí. Ajá, realizar préstamo. Realizar préstamo. Vamos a ver qué es lo que hacía. Ajá, recibe un libro ID y recibe un lector ID y lo inserta en la tabla préstamos. Ajá. Y con base a eso mismo, el trigger va a hacer que cuando se haga la actualización en la tabla préstamos, automáticamente le descuente a libros un 1 para decir de que ya se prestó un libro y tenemos ya menos un libro disponible para cualquier préstamo posterior. Entonces, para eso vamos a utilizar el store procedure que ya está aquí creado, que se llama realizar préstamo. Vamos a hacerlo. Ay, perdón. Call, realizar préstamo. Y vamos a hacer vamos a escoger qué libros existen. Vamos a prestar el libro, uno que se llama Rayuela 4. Y vamos a ver, decirle qué lector la va a prestar. Vamos a escogerlo. Y decirle que sea Diego Herrera. Entonces, sería libro ID 4, lector ID 7. Que se me hizo el call. Aquí está. Ok, entonces vamos a ver nuevamente. Realizar préstamo. Realizar préstamo. Vamos a ver nuevamente. Recibe primero, en el primer orden de parámetros, recibe el libro. Ok. Entonces, el libro dijimos que iba a ser el 4 y el lector 7. Ahora vamos a ver en libros. Recordemos que todos los libros en este momento se encuentran con 5. Entonces, a el libro 4 le va a restar -1 de forma automática, sin yo haber hecho absolutamente nada, solamente haber realizado esta ejecución de este query. Ok, ya la ejecutó. Vamos a ver si es cierto. Ajá, aquí está. El libro Rayuela ahora ya no tiene 5, sino que ahora tiene 4. ¿Gracias a qué? Gracias a que pude ejecutar automáticamente el trigger. Recuerden que el trigger está sobre la tabla préstamos. ¿Qué es esto? Que se llama descontar stock después de préstamo. Es descontar stock después de préstamo, precisamente. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo un trigger que se crea a nivel de tabla permite también en algún momento, sin yo tener que programar nada, él detecta el disparador es una inserción en la tabla préstamos,
el disparador funciona de forma adecuada y lo que hace el disparador o trigger es precisamente, como lo vimos anteriormente, voy a quitar todas estas tablas. Es descontar de la tabla préstamos un 1. Perdón, de la tabla libros un 1. Muy bien, continuamos entonces. Vamos con a ver esto, a ver una integración con transacciones y procedimientos. Ahora vamos a modificar el procedimiento anterior llamado realizar préstamo. Nada más que vamos a decirle realizar préstamo pro para que sea más robusto. O sea, si un libro tiene stock 0, lanzaremos un error manual para forzar un rollback. ¿Ok? Vamos a copiar el store procedure para verlo paso a paso. Vamos a hacer otro query. Vamos a limpiar por acá. Y ahora vamos a ir viendo este procedimiento almacenado ya con el manejo de transacciones. Ya hemos visto un ejemplo más pequeñito, pero ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más completo. De hecho, voy a borrar el store procedure para poder crearlo ahorita. Vean que aquí se crear procedimiento que se llama realizar préstamo pro. Recibe un libro y un préstamo. Perdón, un libro y un lector. Y declara una variable. Vean que aquí también podemos declarar variables, como se declaran en un lenguaje de programación. Aquí tenemos, por ejemplo, la declaración del rollback, que es muy importante, el manejador de errores, donde ponemos declare para salida, el manejo para un SQL exceptions. Cualquier excepción es cualquier error detectado por el motor de la base de datos. Lo que va a hacer es que cuando inicia transacción me va a hacer un rollback y decir que la transacción cancelada, error en la base de datos o integridad. ¿Ok? En caso de que no se detecte ningún error, se va a aclarar el bloque de inicio de transacción. ¿Por qué declaramos el bloque de manejo de errores al principio? Porque precisamente en la secuencialidad de la ejecución de este procedimiento almacenado, tenemos que decirlo que antes de que haga cualquier cosa, antes de que empiece a consultar, actualizar, lo que sea, entienda que va a manejar un error, sea cual sea el error que sea, a partir de este momento. O sea, por eso se pone en la declaración del principio del store procedure, para que sepa que se va a manejar cualquier tipo de error y ese error va a generar un rollback. Luego, en el caso del inicio de la transacción, se va a verificar el stock actual. Dice select cantidad disponible into vstock. Vstock es una variable definida aquí localmente para libros. Donde libro ID se iguala a P libro ID, el P de parámetro, ¿verdad? El P libro ID es que quiere decir que está viniendo por parámetro para, para updates. ¿Ok? Aquí le estamos diciendo que se prepare para una actualización. Luego, si el stock, si la variable que
que está obteniendo la cantidad de libros disponibles es mayor que cero, entonces inserta el préstamo. Esto dispara el trigger automáticamente. Entonces, insert dentro de préstamos, libro ID, lector ID, fecha préstamo estado, where, parámetro libro ID, parámetro lector ID, fecha actual y activo, y sella la transacción. Haga un commit. Éxito, préstamo registrado y stock actualizado. Y stock actualizado. ¿Quién hace la actualización de stock? No, la hace el store procedure, no, la hace el trigger. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque gracias a que tenemos ligado un trigger a una tabla. Si el stock no es mayor que cero, o sea, si estamos ya en cero, entonces no hay stock, deshacemos todo, aunque no hayamos insertado nada. Eso es una buena práctica también. Deshacer todo. Fallo, no hay elementos disponibles. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar precisamente esta transacción. Vamos a ejecutar toda esta creación. Aquí ya vamos a ver si lo creó. Vamos a actualizar los store procedures. ¿Será que no lo ejecutó? Vamos a limpiar acá. No lo vi pasar. Ahí está, ya lo ejecutó. Ahora sí. Ahí está. Registrar préstamo, realizar préstamo pro. Entonces vamos ahora sí, ejecutar. Vamos a hacer un call aquí mismo, no hace falta call. Préstamo pro. Vamos a hacer igual 4,7. Aquí no va a haber ningún error. ¿Por qué? Porque ya sí existen 4 libros de esos. ¿Se acuerdan? Aquí hay 4 libros. Para el mismo libro todavía quedan 4 libros disponibles. Entonces no va a haber problema. Él va a venir a ejecutar. Para el libro 4, lector 7, ¿verdad? Él va a pasar por aquí, ¿verdad? Ya sabe que tiene que manejar error. Luego pasa por Begin Transact. Y lo que hace es obtiene dentro de la variable stock la cantidad de libros disponibles para ese libro ID que viene por parámetro. Si es mayor que cero, si sabemos que es mayor que cero, va a insertar en la tabla préstamos y al insertar en la tabla préstamos va a activar el trigger. Va a ser el disparador que activa el trigger, va a hacer un commit y va a decir préstamo registrado y stock actualizado. Y si no hubiesen más libros, entonces pues nos da un error y va a deshacer todo. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí nos dice préstamo registrado y stock actualizado. Entonces, si nos vamos a libros en este momento, ¿qué vamos a tener? Que ahora el libro llamado ya Rayuela, solamente tenemos 3 disponibles. Y se insertó en la tabla préstamos. ¿Qué cosa? Se insertó en la tabla préstamos en el último registro, otra vez, ¿verdad? El libro Rayuela con el lector 7 y está activo, o sea, ya está presente como libro activo. ¿Ok? Entonces, para el proyecto U3, ustedes tienen que hacer varias cositas. Tienen que hacer creación de procedimientos almacenados, creación de triggers, utilizando transactions también, transacciones. Voy a revisar el proyecto número 3 para verificar lo que tenemos que hacer.
Bueno, vamos a ver. A mí se refiere a la creación de procedimientos almacenados y de funciones. Aquí nos está solicitando el manejo de transacciones, pero no importa, ya nos adelantamos para el proyecto número 4, que es el tema de transacciones. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo o lo que tenemos que ver precisamente es la creación de procedimientos almacenados. Ok, voy a compartir nada más ya lo que estábamos viendo por acá. La ejecución del store procedure que acabamos de ver. Secuencia para ver la magia del rollback. Bueno, eso fue lo que acabamos de hacer. Revisar que el libro ID 1 tiene 5 unidades, ejecución exitosa, lo que va a realizar el préstamo Pro para el libro 1, lector 2. Él va a confirmar de que el préstamo se hizo correcto y se descuenta uno más. La simulación del error, podemos hacerlo tratando de registrar un libro que no existe. Aquí vamos a verlo ejecutándose. Vamos a ver qué pasa si hacemos un call de ese mismo. Vamos a ver, ¿qué pasa si hacemos un call de un libro 9999? Fallo, no hay ejemplares disponibles. ¿Por qué? Bueno, y porque vean lo que pasa aquí. Vamos a hacer. ¿Por qué me da este error? Porque el primero va y buscó eh, sobre el libro ID y resulta que le dio cero porque ese libro ID no existe. Ven qué importante poder manejar este tipo de errores. Cantidad disponible de un libro, el del libro 999, él fue y buscó y obtuvo un cero. O sea, mayor que cero no es. Entonces, este, no hay ejemplares disponibles en el caso de que el libro no existiera. Y aquí se aplicó un rollback obviamente, pues, para asegurar la integridad de la información, ¿verdad? Siempre es una buena práctica manejar el rollback en cualquier tipo de situación. Eh, si bien es cierto, no había hecho ninguna inserción, no importa. El rollback lo que hace es devolver al estado inicial y es como si no hubiese pasado nada. ¿Ok? Entonces vean qué importante por ahí esto para que lo tengan presentes. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, el, ¿se acuerdan el término de atomicidad? Bueno, la atomicidad sucede porque o se hace el préstamo y se baja del stock o no se hace nada. Esa es la atomicidad. El trigger en la transacción, si la operación principal falla, el efecto del trigger se deshace automáticamente. Eso es importantísimo, ¿verdad? Todo lo que tengamos dentro del begin trans se deshace. Y el for update bloquea la fila del libro para que dos préstamos simultáneos no causen inconsistencias. Eso es lo que es el manejo de concurrencia. Este for update que ustedes vieron por acá, pero tal vez aquí vamos a verlo más grande. Cuando nosotros decimos, bueno, seleccione este campo de tal tabla,
Para update, lo que le estamos diciendo es que bloquee ese registro para este libro ID. ¿Por qué? Bloquéelo en este momento porque no quiero que si alguien llega y actualice la cantidad, me diga otra cantidad. Entonces, por eso estoy bloqueando todo este registro donde el libro ID sea igual al parámetro que estoy enviando. Eso es para que eso significa for update, para realizar un bloqueo, que esos eran los bloqueos que estábamos diciendo por acá, ¿verdad? Los bloqueos, y manejo de concurrencia. ¿Ok? Entonces, em, bueno, espero que esta tutoría pues les vaya a servir para poder ver detalles de lo que tienen que realizar en el proyecto número 3. Recuerden que el proyecto número 3 lo que tienen que hacer son procedimientos almacenados y funciones. Entonces tienen que investigar un poquito, ¿verdad? Ya las funciones es muy similar a los procedimientos almacenados, nada más que recuerden que las funciones tienen una salida. Los procedimientos almacenados, perdón, las funciones devuelven algo por defecto, ¿verdad? Los procedimientos almacenados realizan una serie de pasos y operaciones, eh, pero no obligatoriamente tienen que devolver un valor. Las funciones sí, para que lo tengan presente. Bueno, ahí pues, ojalá que les sirva bastante. Nos vemos entonces en la próxima tutoría. Hasta luego.